En este video vamos a hacer estas riquísimas masitas navideñas con jengibre, melaza, clavo, mucho olor a Navidad, algo más para agregar a las recetas navideñas que ya teníamos. Espero que lo hagan para esta fiesta. Vamos al video. Muy buenas, hoy vamos a hacer hasta diciembre una seguidilla de recetas de galletas. Las galletas son uno de los regalos más importantes que se puede llegar a hacer a nivel familiar. Entonces a mí me gusta y voy a hacer un desarrollo de varios tipos de galletas, entre las que ya vimos la Speed Movement en el video anterior. Hemos hecho muñecos de jengibre, hemos hecho la casita de jengibre. A mí la Navidad para mí es una de las épocas más importantes del año. Y que, ¿por qué? Porque soy una persona que le gusta mucho el tema de la familia, de las uniones familiares. Más allá de que por el tema de la pandemia no nos podemos reunir, vamos a, por lo menos dentro del círculo familiar, poder compartir este tipo de cosas. Soy muy amante de la parte de las especies, me gustan las masitas especiadas, con canela, clavo de olor, con, bueno, en el caso de la que vimos anteriormente con el Kuchen, que es una esencia, un conjunto de especies que se hace en Alemania. Y bueno, hoy vamos a hacer una masita que va a estar, va a ser un poco más crocante, con algo de leudante. Vamos a colocarle melaza combinado con clavo de olor, canela y jengibre. Es una masita que es crocante por el alto contenido de azúcar que tiene y húmeda por la utilización de melaza. La melaza es un producto que en pastelería se utiliza mucho en el hecho de que es una mezcla de azúcar común y azúcar invertido. El azúcar invertido es una forma de invertir el azúcar de sacarosa a fructosa y logramos así, se utiliza mucho para la anticristalización y tiene un poder endulzante, en este caso un poco inferior, que es muy bueno para las dietas. Y bueno, esto vamos a hacer una receta bastante clásica. Normalmente la receta de masita siempre es 2 de harina, 1 de manteca y 1 de azúcar. En este caso vamos a lograr algo más crocante, le vamos a poner el doble de azúcar y vamos a utilizar azúcar común. ¿Qué diferencia tiene el azúcar común? El azúcar común y el azúcar impalpable logra dos texturas completamente diferentes en galletas. En este caso obtenemos un granulado en el proceso del horneado y un proceso más liso en el caso de utilización de azúcar impalpable. Al igual que el tema de la utilización de polvos de hornear o impulsores para lograr, dentro de una misma receta, más allá que sea de cacao, lograr que sean de esta forma. En este caso vamos a utilizar, en las especies, vamos a utilizar una cucharadita de canela, una cucharadita de jengibre, media de clavo de olor. No se imaginan el aroma que despliega este plato. Tiene 2 cucharaditas de bicarbonato y media, una pizca de sal, para realzar el sabor como en todas las recetas. ¿Por qué vamos a utilizar? Porque hay varios tipos de impulsores y por qué en este caso, en esta receta, vamos a utilizar bicarbonato. El bicarbonato siempre se utiliza como impulsor porque es un medio alcalino para mezclar con un medio ácido para poder lograr la fermentación con el horno. En este caso, como tenemos melaza, la melaza tiene una acidez entre 5,5 y 6,5. Entonces acá ya tenemos el medio ácido. Con un 2% de bicarbonato vamos a lograr ese efecto de espuma y de despedir dióxido de carbono para la generación de espuma. Entonces vamos a necesitar un huevo, 300 gramos de harina, 165 gramos de mantequilla o manteca, como le decimos en Argentina. Y en el caso del azúcar vamos a utilizar 220 gramos, 100 de melaza. La melaza se obtiene, te digo porque hay países que lo nombran de diferentes formas. Cuando se extrae de la caña de azúcar, la sacarosa o el azúcar común, se hace por 3 procesos de filtrado y centrifugado y calor. Se puede hacer hasta 3 veces. El residuo que queda de las 3 veces que se cristaliza y se saca el azúcar es la melaza. Como les decía, está compuesto de azúcar invertido y de sacarosa. Como primera medida, vamos a colocar la mantequilla, que tiene que estar pomada para lograr un mejor cremado, el azúcar y la melaza. En este caso no vamos a hablar de historia porque, bueno, estos son derivados que vienen de lo que ya anteriormente habíamos hablado en la casita de jengibre, en lo que era la historia
de lo que son este tipo de panes o estas galletas. En este momento incorporamos el huevo. Mientras tanto vamos a ir lamiendo la harina y las especies. Y el polvoreado ante el bicarbonato. Una vez que cremó y homogenizó, le agregamos los secos. Y colocamos nuevamente a mezclar hasta integrar solamente. Ahora en este momento vamos a colocarlo a refrigerar, hidratar la harina como siempre decimos y que se endurezcan los productos grasos, que en este caso la mantequilla. Y ahora lo colocamos a refrigerar. Una vez que ya hidrató y enfrió, vamos a tener a disposición un poco de harina para poder hacer los rollitos. En este caso no vamos a necesitar cortante, es mucho más simple. Y lo vamos a pasar por azúcar antes de colocar sobre un papel de horno. Apenas vamos a unirlo, no hace falta el amasado. Cuando ya notamos que deja de quebrar, en la primera vuelta nomás, dividimos en dos y formamos dos cilindros. Hay que usar la menor cantidad posible de harina. Luego de esto cortaremos porciones más o menos de 1,5 centímetros. Enrollaremos y pasaremos sobre el azúcar. Salen aproximadamente 50 unidades. Una vez que terminamos, lo colocamos 10 minutos a 180 grados horno moderado. Como tienen alto contenido de materia grasa, se despegan muy fácilmente. Ahora vamos a hacer el glacé real con el que vamos a decorar las galletas. En el glacé real la receta es siempre la misma, ya la expliqué en otros videos, es por cada clara 250 gramos de azúcar glass y vamos a tener a disposición una media cucharadita aproximadamente de limón por cada clara para blanquear y para manejar la humedad con más azúcar o menos, o limón, para lograr la textura justa para poder decorar. Vamos a comenzar primero, como lo vamos a usar para decorar, y vamos a utilizar unos cornets, vamos a cernir el azúcar impalpable o azúcar glass. Vamos a colocar entonces, a batir la clara. Una vez que ya tenemos la clara lista, vamos a ir a agregar lentamente el azúcar impalpable. Agregamos el jugo de limón. Y prepararemos los colores que vamos a utilizar. Y con colorante en pasta vamos a ir logrando todos los colores.
Luego agarramos, hacemos el glacé blanco, le agregamos limón a obtener esta textura corrida. Con el tiempo tiende a ponerse plano. Tomaremos las galletas y la bañaremos hasta la mitad. Bueno, una vez que ya lo terminamos de bañar, nuevamente te dejo acá la forma en que se arman los cornets. Bueno, ya terminamos de decorarlo, espero que les haya gustado, con colores bien vivos, estridentes, lindo para festejar la Navidad, para que coloquen dentro de sus box navideños, en celofán para regalar a los familiares. Bueno, una opción más, aparte de todas las que hemos visto. No se pierdan el próximo video, vamos a armar, en el caso de los chicos que no les gustan las cosas especiadas como el jengibre o el clavo de olor, una galleta o un pino, mejor dicho, de Navidad, hecho con una masa de chocolate, para los niños que no les gustan las galletas especiadas. Espero que les haya gustado, los veo en todos los comentarios que me dejan, muchísimas gracias por todo, tanto sea en Facebook, en Instagram, en el grupo de Facebook y en Twitter. Cualquier sugerencia que tengan con respecto a recetas que podamos llegar a hacer, me lo colocan en la caja de descripciones, espero tu me gusta, tu comentario, por qué no que lo compartan si les gusta. Muchísimas gracias por estar aquí, hasta luego.